Somos estudiantes de segundo semestre de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el área de Legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el caso 1 le vamos a hablar de un accidente que le ocurrió a la señora Ana María Medina. Se encuentra trabajando para la empresa Servicios JL SAS. Fue enviada en comisión de urgencias por su jefe inmediato a Cartagena para atender un requerimiento del cliente. Este no reportó la comisión al Departamento del Talento Humano. Sin embargo, la dependencia respectiva compró los tiquetes. La reunión sería el lunes 3 de abril a las 7 de la mañana, por lo que la trabajadora viajó el día domingo. Estando en la playa y luego de haber tomado unos cócteles, sufrió un accidente que la ha dejado parapléjica como consecuencia de una caída. A la señora Ana María le han hecho el tratamiento por la EPS y no ha reclamado nada a pesar de que la calificaron con una pérdida de capacidad del 50%. Ella considera que su caso es un accidente de origen laboral. Según la Ley 1562 del 2012 establece que un accidente laboral es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con acción del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica o una invalidez o tal vez la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleado o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar o en horas de trabajo. De igual manera, se considera accidente de trabajo el aquel que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa cuando el transporte lo suministra el empleador. En este caso, la señora Ana María deberá solicitar a la EPS la certificación de origen laboral, en la medida que su accidente le ha causado pérdida del 50% de su capacidad laboral, ocasionando una perturbación funcional. Además, el evento ocurrió en el marco de una misión ordenada por el empleador, es decir, en la ejecución de órdenes del empleador o contratante y fuera del lugar y en horas de trabajo y cuyo transporte fue suministrado por el empleador. En este caso, la EPS no certifica el accidente como de origen laboral. Podrá recurrir a la comisión laboral de la entidad administradora de riesgo profesional y será el médico de esta comisión quien determine el origen en segunda instancia. De continuar discrepancia en el origen, estas serán resultadas por una junta integrada por representantes de la entidad administradora de salud y de riesgo profesionales. De persistir del acuerdo, se seguirá el procedimiento previsto para la junta de calificación de invalidez definido en los artículos 41 y siguiente de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos. En el caso 2 vamos a hablar de enfermedades laborales, en el cual al señor Juan Martínez, que tiene 65 años de edad, trabajó por 20 años hasta el 2012 en una mina de carbón a cielo abierto y ha desarrollado un cáncer de pulmón, el cual le están tratando. Le sugieren que reclamen a la empresa por la enfermedad laboral por la cual la exposición del silicio o silicio de carbono. Presenta un derecho de petición reclamando a la empresa, a la que ha respondido que conforme con los exámenes médicos de egreso, él no presentaba ninguna patología y que después de revisar las encuestas de factores de riesgos extralaborales, el trabajador podría haber manifestado que en su casa cocinaban con carbón de leña y que esta podría ser la razón de su padecimiento. Según el decreto 1477 del 2014, define la enfermedad laboral como aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se vea obligado a trabajar. Por tanto, no se puede considerar el cáncer de pulmón como una enfermedad de origen laboral para este caso, en la medida de la exposición al sílice no produce la enfermedad, pero sí se puede aumentar el riesgo. Es decir, la exposición al óxido de silicio puede aumentar el factor de riesgo, pero no es un elemento determinante de causa para el diagnóstico de cáncer de pulmón. De otro lado, este mismo decreto establece la tabla de enfermedades laborales en relación al riesgo. Para este caso, el riesgo a la exposición de sílice producto de trabajos de minería ocasiona todo tipo de patologías ajenas al cáncer, es decir,
el cáncer de pulmón asociado a la exposición del óxido de silicio no se encuentra relacionado en la tabla. Ahora bien, el decreto en mención sustenta que en los casos de una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre la relación o casualidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad profesional conforme a lo establecido en el decreto. En la medida de que el cáncer de pulmón no está referido en la tabla respecto a la exposición al sílice, el empleado deberá solicitar a la EPS valoraciones y exámenes diagnósticos que le permitan demostrar la relación o causa, el efecto de esta exposición al riesgo, para que con esta enfermedad sea incluida en la tabla y de esta forma poder decretar su cáncer de pulmón como una enfermedad de origen laboral. Esto es debido a que en todo caso el trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes y deberá tener en cuenta las instancias previamente establecidas.